Bien, entonces, hoy empezamos con la unidad 3, trabajo, energía, potencia. Vamos a desarrollar estos conceptos a lo largo de esta unidad. Vamos a dar la definición general de trabajo, vamos a definir energía y distintas formas de energía, y luego vamos a relacionar estos conceptos de trabajo y energía a través del teorema de trabajo y energía cinética. Vamos a hablar sobre la conservación de la energía, y ahí vamos a introducir el concepto de las fuerzas conservativas y no conservativas. Y por último, vamos a cerrar con el concepto de potencia, ¿sí? Bien, lo primero que vamos a hacer es tratar de despegarnos un poquito de cómo usamos estos conceptos de trabajo y energía en la vida diaria, ¿no? Porque muchas veces no tiene relación directa con el concepto físico de trabajo y de energía, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, decimos que me dio mucho trabajo preparar un examen, o resolver el trabajo evaluativo en Word, con el editor de ecuaciones, ¿sí? O que la nueva compu que me compré trabaja bárbaro, o bueno, los que levantan pesas, bueno, cuánto trabajo hacen para levantar la pesa, ¿sí? Todas esas formas en las que uno usa el término de trabajo difiere totalmente del concepto físico de trabajo, ¿sí? Por empezar, el trabajo no es una propiedad del sistema, o sea, no es que la compu trabaja bien, ¿sí? O que cuánto trabajo me da a mí limpiar la casa después de un día de viento, ¿sí? No es una propiedad del sistema, sino que se efectúa trabajo sobre el sistema, es una característica externa que se ejerce sobre el sistema. Ya vimos en las dos unidades previas que hay magnitudes físicas que son propias del sistema y hay otras magnitudes que son del entorno, o sea, de la afuera sobre el sistema. Por ejemplo, ¿cuáles son magnitudes propias del sistema? ¿Se acuerdan? ¿La masa? La masa, ¿sí? O sea, la masa es una característica propia del sistema. El sistema tiene determinada masa. ¿Cuál otra? La rapidez. Claro, la rapidez o la velocidad directamente, para decirlo en forma vectorial, o la aceleración, ¿sí? Son propias del sistema. Y alguna magnitud que hayamos visto que es externa sobre el ¿La sistema. gravedad? La gravedad, y ahí me queda la duda, ¿la aceleración de la gravedad o la fuerza que la Tierra ejerce sobre los cuerpos? Ahí, ¿a qué te referís con gravedad? A la fuerza que se ejerce sobre los cuerpos. Ah, bien, porque ahí tenemos que separar, ¿no? Cuando hablamos de la fuerza gravitatoria, bien, esa sí es una propiedad externa sobre el sistema, pero cuando hablamos de la aceleración gravitatoria, esa sería interna, es la aceleración que tiene el cuerpo, por ejemplo, cuando está en caída libre. Entonces, ojo cuando uno dice gravedad, hay que decir o aceleración gravitatoria o fuerza gravitatoria, para diferenciar, porque estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Bien. Por otro lado, también la idea intuitiva, ¿sí?, que tenemos sobre la energía, uno dice, bueno, hoy me levanté con las pilas a full, con mucha energía, o sea, como que se asocia al estado de ánimo, ¿no? O estoy bajo de energía, llegó el viernes, no tengo energía para nada, ¿sí? Bueno, en este caso, la energía es una propiedad interna del sistema, o sea que un sistema tiene energía, ¿sí? O sea que es una propiedad como la que mencionamos recién de la masa, la velocidad, la aceleración. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es ver que vamos a hablar de fuerzas, ¿sí?, que aparecieron en la dinámica, ¿no?, las interacciones, pero vamos a mirar por separado el carácter temporal de las fuerzas, es decir, fuerzas que se realizan o se ejercen durante un determinado intervalo de tiempo,
Y por otro lado vamos a estudiar el carácter espacial de las fuerzas, es decir, fuerzas que se aplican durante un determinado desplazamiento. Entonces, en esta unidad de trabajo y energía nos vamos a focalizar en el aspecto espacial de las fuerzas, y eso nos va a llevar a definir, primero que nada, el concepto de trabajo, y por otro lado, a relacionar el trabajo con la energía cinética, ¿sí? En la unidad que viene, en la unidad de impulso y cantidad de movimiento, nos vamos a focalizar en el aspecto temporal de las fuerzas, es decir, fuerzas que están aplicadas durante un cierto intervalo de tiempo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir el concepto de trabajo de una manera formal, es decir, vamos a ir directamente al modelo con el cual definimos trabajo, y después, a medida que vayamos avanzando, le vamos a ir encontrando bien la interpretación física, ¿sí?, de trabajo, sobre todo cuando lo relacionemos con la energía, porque el concepto de trabajo está fuertemente vinculado con el concepto de energía. Entonces, el trabajo que realiza una fuerza sobre un objeto, ¿sí?, se define como la integral, a lo largo de la trayectoria del objeto, del producto escalar entre la fuerza y el diferencial de posición del punto de aplicación de la fuerza. Es decir, matemáticamente tenemos esta definición general de trabajo: la integral del producto escalar entre estos dos vectores, que son el vector fuerza y el vector diferencial posición del punto de aplicación de la fuerza. Por eso estamos hablando del carácter espacial de las fuerzas, ¿no? Las fuerzas que están aplicadas a un cuerpo y lo desplazan una determinada, por un determinado recorrido, ¿no?, una determinada trayectoria. Entonces, esquematizando estos dos vectores, fíjense que el cuerpo se desplaza entre las posiciones inicial y final. Esta línea azul, ¿qué vendría a ser? Esta línea punteada azul. ¿Trayectoria? La trayectoria, ¿sí? Entonces, en una determinada posición, a lo largo de esa trayectoria, dibujamos el vector fuerza y el vector diferencial posición, y acá vemos que aparece en forma genérica un ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, ¿sí? Entonces, estas posiciones inicial y final representan esos dos puntos en el espacio, ¿sí? Y la integral se denomina integral de línea, ya que es la integral de la componente de la fuerza a lo largo de la trayectoria, ¿sí?, que sigue ese cuerpo en ese desplazamiento. Entonces ahora vamos a ver cómo resolvemos esto. Primero que nada, lo que tenemos que hacer es recordar cómo resolver un producto escalar, ¿sí? Como su nombre lo indica, fíjense, en producto escalar entre dos vectores, nos da como resultado, ahora lo vamos a mencionar con más énfasis, el trabajo es una magnitud escalar. Acá no hay ninguna flechita, nada, porque es el resultado de un producto escalar entre dos vectores. ¿Cómo resolvemos este producto escalar? Bueno, si tenemos dos vectores, A y B, en general tendrán las tres componentes en las tres direcciones, ¿no?, según el sistema de ejes cartesianos. Cuando hacemos el producto escalar, hay dos maneras de resolverlo. Una de las maneras es multiplicar el módulo de los vectores, ¿sí?, fíjense que estoy hablando del módulo, del largo de los vectores, por el coseno del ángulo comprendido, ¿sí? Y la otra manera de resolver un producto escalar es haciendo el producto componente a componente de cada uno de los vectores, ¿no? O sea, multiplico componente a componente las componentes del vector A con las componentes del vector B, como una distributiva, ¿no? Este por este, este por este. Y bueno, ¿cuánto valen los versores I, J, K? El versor I es el 1, 0, 0.
¿sí? El versor J es el 0, 1, 0, o sea, son los vectores unitarios que nos determinan las tres direcciones, ¿sí? Y el K es el 0, 0, 1. Por lo tanto, cuando nosotros multipliquemos y hagamos la distributiva, cuando hagamos los productos cruzados, AX por BI, AX por BZ, y después AI por BX, AI por BZ, ¿no? Todos los cruzados, se van a anular esos productos, ¿sí? Mientras que cuando hagamos el producto de cada componente con su correspondiente AX por BX, cuando hacemos I por I, eso me da 1, ¿sí? Porque tiene módulo 1, por lo tanto nos queda directamente la suma, ¿sí? De los productos componente a componente, o sea, la componente X del vector A por la componente X del vector B, más la componente Y del vector A por la Y del vector B, más la componente Z del vector A por la componente Z del vector B. O sea, es la suma del producto componente a componente. Entonces, bueno, vamos a tener dos formas de resolver ese producto escalar. ¿De qué va a depender el camino que tomemos? Y de la información, ¿sí?, que tengamos. Si conocemos el ángulo entre los dos vectores y ese ángulo permanece fijo, o sea, a lo largo del desplazamiento es siempre el mismo, bueno, me convendrá esta forma de resolver el producto escalar, pero si ese ángulo va variando o no lo conozco, voy a ir a la segunda forma de hacer la suma de los productos componente a componente. ¿Sí? ¿De esto se acordaban? ¿Cómo resolver un producto escalar? Sí, profe. Sí, profe. Les bien. debería sonar. Fíjense que acá no aparece para nada el sistema de referencia, porque siempre estoy hablando de los módulos, ¿no? Ahora, cuando lo pasamos al trabajo, a lo que implica la definición de trabajo, ¿qué vectores tenemos involucrados en la definición de trabajo? El vector fuerza y el vector diferencial de posición, ¿no? Que cada uno tendrá sus tres componentes en las tres direcciones en general. Entonces, uno de los caminos es multiplicar el módulo de los dos vectores por el coseno del ángulo comprendido, mientras que la otra forma es componente a componente y sumarlos, ¿no? Entonces, acá de nuevo, la fuerza va en módulo. Por eso acá no va a ser necesario definir un sistema de referencia, porque el trabajo, por supuesto, es una magnitud escalar, y los vectores fuerza y el diferencial de posición son en módulo. O sea que vamos a ver ahora que el signo del trabajo, ahora lo vamos a ver más en detalle, va a estar asociado directamente al ángulo que forman esos dos vectores, y no al sistema de referencia que yo elijo. Bien, entonces, es una magnitud escalar, porque es el resultado de un producto escalar entre dos vectores, y la unidad en el sistema internacional, ¿sí?, para que la agreguemos al cuadrito, se denomina Joule, o sea, es la unidad de fuerza, que es Newton, por la unidad de desplazamiento, que es metro, ¿sí?, Newton por metro, el coseno del ángulo es adimensional. Ese Newton por metro se denomina Joule, por supuesto, en honor a un gran físico inglés llamado James Joule, ¿sí?, que vivió entre 1818 y 1889, y fue uno de los físicos más notables de su época, sobre todo por sus contribuciones en electricidad, termodinámica y energía, y en las relaciones, ¿no? Van a ver en las físicas que siguen, la famosa ley de Joule, que relaciona el paso de una corriente eléctrica por un conductor con el calor disipado, ¿sí? O sea, analizó esas transformaciones de energía de un tipo a otro de energía. Entonces, en esta unidad, en esta unidad de trabajo y energía, todas las magnitudes que definamos se van a medir en Joule, ¿sí?, que es la unidad de trabajo y de energía en el sistema internacional, ¿sí?, el sistema MKS. Bien, entonces analicemos un poquito más, ahora que sabemos cómo resolvemos esta definición de trabajo,
analicemos un poquito más el signo, ¿no? Habíamos dicho que el trabajo de una fuerza F, para ir de un estado inicial a un final, es la integral entre esos dos estados del módulo, o sea, el producto escalar, que va a ser el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento, por el coseno del ángulo comprendido entre estos dos vectores. Entonces, acá está la clave, ¿no? Porque acá tengo valor absoluto, es decir, tengo números positivos. Entonces, ¿de dónde viene, de dónde va a salir el signo del trabajo de una fuerza? Del ángulo, ¿no? Del coseno del ángulo, para ser más preciso. Entonces, en este primer ejemplo, tenemos un, no sé, un bloque, una caja, que está deslizando sobre una superficie horizontal. Entonces, fíjense, acá está el vector desplazamiento horizontal, y yo le estoy aplicando una fuerza en esta dirección y sentido. Por ejemplo, con una cuerda, ¿no? Lo estoy tirando con una soga, ¿sí? Entonces fíjense que en este caso, el trabajo es positivo, ¿por qué? Porque el ángulo es un ángulo entre 0 y 90, sin incluir el 90, ¿sí? Entonces, el coseno de un ángulo del primer cuadrante es positivo. Por lo tanto, el trabajo me va a dar positivo. ¿Qué tiene que pasar para que el trabajo me dé negativo? ¿El ángulo esté comprendido más allá de 90? Claro. Entre 90 y 180. Entre 90 y 180, exactamente, ¿sí? Supongamos que esto se está moviendo en el mismo sentido que antes, hacia la derecha, este es el desplazamiento, pero ahora le estoy aplicando una fuerza, o sea, en sentido contrario a cómo se desplaza, o sea, lo estoy tirando de la cuerda como para frenarlo, ¿no? Entonces fíjense que el ángulo que forma el desplazamiento, que es este vector azul, con la fuerza, es mayor que 90, o sea, está entre 90 y 180. Por lo tanto, el trabajo me va a dar negativo. Insisto, el signo viene por acá, por el coseno del ángulo, porque esta fuerza, ¿sí?, va en módulo y el desplazamiento también va en módulo, ¿sí? ¿Cuál sería, por ahí me estoy adelantando, pero cuál sería una fuerza que forme 180 grados con el desplazamiento? O sea, un bloque, una caja que se está moviendo hacia la derecha y la fuerza sea hacia la izquierda. En la misma Fuerza de rozamiento. Claro, la fuerza de rozamiento. Exactamente. Ese sería un ejemplo en el cual el ángulo es 180, justo. Entonces, el trabajo, ya ahora lo vamos a ver en un ejemplo, pero el trabajo de esa fuerza de rozamiento va a ser negativo, ¿sí? La fuerza de rozamiento opuesta al desplazamiento. Bien. El que queda, que no está incluido ni acá, es el ángulo de 90. ¿Qué pasa cuando la fuerza y el desplazamiento forman 90 grados? ¿Cuánto vale el trabajo? Es cero. El trabajo es 0, ¿sí? ¿Cuál puede ser una fuerza que esté en este sentido, 90 grados con el desplazamiento? ¿La normal de algún La plano? normal, exactamente. La normal, ¿sí? No hace trabajo, porque es perpendicular al desplazamiento, ¿sí? O por ejemplo, si yo agarro una pila de libros, ¿sí?, las agarro así con las manos y lo traslado de una mesa a otra mesa, la fuerza que yo hago para sostener los libros, que sería esta, es perpendicular a cómo me estoy moviendo, cómo estoy caminando. Entonces, por más de que me canso, ¿sí?, y llego agotada porque tengo una pila de 10 libros, no hice ningún trabajo. ¿Sí? ¿Se ve ahí la diferencia entre cómo usamos el trabajo en la vida cotidiana de lo que es el concepto físico de trabajo? ¿Sí? ¿Y se acuerdan de cómo definían trabajo en el secundario? Porque no creo que lo hayan visto con la integral del producto. Fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Fuerza por distancia, bien, bien. Entonces, ¿qué podemos decir de el fuerza por distancia que usábamos en el secundario? ¿Está bien? ¿Está mal?
¿Será un caso particular? ¿Cómo podemos retomar ese fuerza por distancia? Recuperarlo más que retomarlo. El desplazamiento era una línea recta ahí. Bien, o sea, ¿qué tiene que pasar para que el trabajo me dé fuerza por distancia? Ahora igual lo vamos a ver más en detalle. Fíjense que la Puede ser que la fuerza esté ejercida solamente sobre el en la dirección. 180 o 0 grados. Claro, exactamente. O sea, que la fuerza esté toda sobre la dirección del desplazamiento. Entonces ahí el ángulo sería 0 grado o 180, como bien dijeron. ¿Y cuánto vale el coseno de 0 grado? 1. 1. Por eso ahí aparece la fuerza por distancia, digamos, que por ahí veíamos en el secundario. Porque es un caso particular. No es que esté mal, sino que ahora estamos viendo una definición mucho más amplia del trabajo de una fuerza, ¿no? Bien. Vamos a ver, hablando de casos particulares, vamos a ver cómo podemos calcular el trabajo si la fuerza es constante. La mayoría de las fuerzas que hemos estado analizando en física 1, o sea, en la parte de mecánica, son fuerzas constantes, ¿sí? De hecho, creo que la única por ahora que apareció como fuerza variable es la fuerza elástica, ¿no? Que es una fuerza que dependía, según la ley de Hooke, dependía de la deformación del resorte. Pero el resto de las fuerzas, la normal, la tensión, de hecho la fricción dinámica también como una fuerza constante, la estática no, porque puede tener distintos valores. Entonces puede ser muy útil ver cómo podemos calcular en forma reducida, o sea, en forma más directa, el trabajo de una fuerza constante sin tener que pasar por la integral. Entonces, fíjense, arrancamos desde la definición y usamos esta forma de desarrollar el producto escalar porque, por supuesto, estamos viendo la forma más genérica, ¿no? No conocemos el ángulo. Entonces, directamente hacemos el producto componente a componente y nos van a quedar los tres términos. A partir de ahí, distribuimos la integral, ¿sí? En cada término. Acá, ojo, porque estamos diciendo que la fuerza es constante, por eso sale de la integral. Fíjense que acá estamos con el módulo, ¿no? Estos son todos módulos, ya resolvimos el producto escalar. Entonces sale fuera de la integral y, ¿sí? Acá aparece un cartel. Estos límites de integración inicial-final, dependen exclusivamente de la variable de integración, no necesariamente son iguales, ¿sí? Depende de la variable, de cuánto me estoy desplazando en X, en Y y en Z. Cuando resuelvo esta integral, ¿qué me queda? La integral de diferencial X. ¿Qué me va a quedar? X final X. menos X X inicial. final menos X inicial. Acá, la integral de diferencial Y. Y final menos Y inicial. Perfecto. ¿Y la de Z? Z final Z menos final Z menos- inicial. Bien, ¿y acá qué es esto? ¿Lo reconocen? ¿Cómo se llama X final menos X inicial? ¿Y cómo se llama Y final? Desplazamiento. ¿No era lo de deformación? ¿O nada que ver? Desplazamiento. Desplazamiento, exactamente. Acá estamos hablando en forma general, no estamos en un sistema de resortes, sino en forma genérica. Es el desplazamiento, ¿sí? Entonces, X final menos X inicial es el desplazamiento de la coordenada X. Y final menos Y inicial es el desplazamiento en la coordenada Y, y Z final menos Z inicial es el desplazamiento en la coordenada Z. Entonces, ¿qué tengo ahora? ¿Qué es F por delta E, Fx por delta X, Fi por delta Y? Es el producto escalar de la fuerza y el vector desplazamiento. Entonces, fíjense cómo pasamos de la integral, en donde acá estoy viendo el diferencial de posición, si la fuerza es constante, a directamente poder calcular su trabajo como el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento, sin necesidad de pasar por la integral. ¿Sí? ¿Cómo voy a resolver? O sea, ahora el trabajo entonces lo voy a poder calcular de esta manera, una forma abreviada y por supuesto equivalente, pero acuérdense que
la condición es que la fuerza sea constante, ¿no? Porque la sacamos de la integral, esa es la condición. Y ahora lo voy a poder calcular de dos maneras. O multiplicando el módulo de los vectores por el coseno del ángulo comprendido, o, bueno, la que usamos para hacer esta pequeña demostración, que es el producto componente a componente y sumarlos, ¿no? Fx por delta x más Fi por delta y más Fz por delta z. O sea que esto es una forma práctica y mucho más abreviada en el caso de que las fuerzas sean constantes. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo. A ver si podemos ir tomándole la mano. Todavía no estamos muy seguros de cuál es el efecto del trabajo sobre un sistema. O sea, eso lo vamos a terminar de cerrar cuando relacionemos el concepto de trabajo con el concepto de energía, es decir, cuando nos metamos de lleno con el teorema de trabajo y energía, ¿sí? O sea, aguantemos ahí unos 10 minutitos. Bien, entonces en este ejemplo dice, un granjero engancha su tractor a un trineo cargado con leña y lo arrastra 20 metros sobre el suelo horizontal, como muestra la figura. El peso total del trineo y la carga es 14.700 newtons, y el tractor ejerce una fuerza constante de 5.000 newtons a 36,9 grados sobre la horizontal. Una fuerza de fricción de 3.500 newtons se opone al movimiento del trineo. Calcule el trabajo realizado por cada fuerza que actúa sobre el trineo y el trabajo total de todas las fuerzas, ¿sí? O sea, el trabajo como resultante. Bien, ¿cómo les parece que vamos a empezar un problema donde hay que calcular trabajo? ¿Cómo lo empezaríamos? Primero realizar el diagrama. Bien, diagrama de cuerpo libre. Y acá está esto interesante que tiene la física 1, que todo lo nuevo que vayamos viendo y va incluyendo lo anterior. Fíjense que en la definición de trabajo aparece la fuerza, ¿sí? O sea, el trabajo justamente es un efecto externo sobre el sistema que tiene que ver con una fuerza actuando durante un cierto desplazamiento. Entonces, cuando hablamos de fuerza, hablamos de interacciones, y por lo tanto el problema empieza con diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? ¿Qué tendremos? Porque creo que ya lo tengo hecho. A ver, díganme ustedes, ¿qué fuerzas tendríamos acá? ¿Diagrama de cuerpo libre de quién? Y del trineo con la carga, ¿no? Por supuesto. Ese va a ser el sistema que vamos a analizar. ¿Qué fuerzas aparecerían? O sea, El peso, la normal, la fricción, la tensión. También la fuerza del tractor. ¿y cómo sería la? A ver, porque ahí me parece que está sobrando alguna. El peso, ¿no? Que es la que ejerce la Tierra. ¿Qué más? La normal. Claro, la interacción con el suelo, o sea que tendríamos La la tensión de la normal. cadena. Claro, la normal y fricción, ¿no? ¿Qué tipo de fricción sería? Dinámica. Dinámica, porque se está moviendo. Bien. ¿Y después qué más? La tensión. La tensión acá con la que tira el tractor, ¿no? O sea que esta sería como el vínculo con el tractor. No hay ninguna más, ¿sí? Entonces, este sería el diagrama de cuerpo libre. Y fíjense, ¿qué le agregamos acá? Cuando veíamos segunda ley de Newton, ¿qué vector le poníamos en un costadito al diagrama de cuerpo libre? La aceleración, porque estábamos viendo la relación que había entre la fuerza neta y la aceleración del sistema. En este caso, que estamos hablando de trabajo, ¿qué vector aparece en la definición de trabajo, además de la fuerza? Por desplazamiento. El vector desplazamiento, entonces lo dibujamos en un costadito. El problema nos dice, ¿no?, cómo se desplaza. ¿Sí? Se desplaza sobre el suelo horizontal. ¿Sí? O sea que ya sabemos que este va a ser el vector desplazamiento. Y este vector, que lo dibujamos en un costadito, nos va a servir para justamente ir viendo cuál es el ángulo entre cada fuerza y este vector desplazamiento. Bien, entonces, como son todas fuerzas constantes, vamos a utilizar la forma abreviada del cálculo del trabajo,
que es el producto escalar directamente entre la fuerza y el desplazamiento, pero además, también como los ángulos son fijos entre la fuerza y los desplazamientos, vamos a usar esta forma de desarrollar o de resolver el producto escalar. ¿Sí? El módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo comprendido. ¿Sí? Y fíjense que acá no tengo necesidad de establecer ningún sistema de referencia. Insisto con eso, porque las fuerzas y los desplazamientos van en módulo. Entonces empezamos a calcular. Puedo, en los primeros problemas, para tenerlo más a la vista, juntar estos vectores, ¿no? O sea, ponerlos en un mismo origen, el vector fuerza y el desplazamiento. Entonces empiezo con la fuerza de la tensión de la soga sobre la carga, ¿sí? Que es el módulo de esta fuerza por el módulo del desplazamiento, el desplazamiento tiene solo componente X, por el coseno de phi, ¿no? Que es el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Entonces acá, bueno, directamente reemplazo por los datos, y me queda, cuando hago 5000 por 20 por el coseno de 36,9, 79,96, ¿qué es esta K de acá? Kilojoules. Claro, Kilojoule. kilojoule, ¿no? Como me da un número muy grande, directamente uso el prefijo kilo, que son 1000 joules, ¿sí? En vez de poner 79.960, pongo 79,96 kilojoules. ¿Está bien que me haya dado positivo ese trabajo? Y porque Sí. es menor de 90. Bien, porque el ángulo que forman es menor que 90. Bien. ¿Cómo me va a quedar el trabajo de la normal? 0. Cero 0. porque es 90 grados. Bien. ¿Y hay algún otro que sea 0? El del peso, El del peso. Fíjense que tanto el trabajo de la normal como el trabajo del peso son 0 porque los vectores fuerza y desplazamiento son perpendiculares. ¿Sí? Acá está puesto el ángulo en radianes, pi sobre 2, es lo mismo, son 90 grados. Entonces se anula el trabajo de la normal, y en este caso, como va sobre una superficie horizontal, también me queda el desplazamiento perpendicular al peso. Por lo tanto, el ángulo acá, que sería menos 90 grados, o si quieren 270, es lo mismo, ese coseno me anula el producto y me da 0 el trabajo del peso y de la normal. ¿Qué pasa con el trabajo de la fricción? ¿Cómo daría eso? Negativo. Negativo, ¿no? Fíjense. Traslado los vectores para tenerlos ahí juntitos, el vector fuerza y el vector desplazamiento, y veo que forman un ángulo de 180, o pi, como dice acá. Entonces me queda el módulo de la fuerza, ojo, ¿sí? Estoy un poco reiterativa, pero insisto con que el signo menos no viene por la fricción, que es negativa, no, porque la fricción va en módulo, el desplazamiento va en módulo, y acá aparece lo que le da el signo al trabajo, el coseno del ángulo. Entonces, en este caso, el coseno de pi, o de 180, es menos 1, por eso el trabajo de la fricción es negativo, y da menos 70 kilojoules. ¿Sí? Y como el problema me pedía el trabajo total, o el trabajo resultante o neto, estoy diciendo con esas tres palabras lo mismo, trabajo neto, total o resultante, lo que hago es sumar directamente todos los trabajos. Recuerden que justamente el trabajo es un escalar, o sea que puedo sumar y restar sin ningún problema. Hay dos trabajos que son nulos, que es el trabajo de la normal y del peso, por lo tanto me queda el trabajo de la tensión, ¿sí? Que une al tractor con la carga, 79,96 kilojoules, menos 70, que es negativo el trabajo de la fricción, y por lo tanto me queda un trabajo neto total de todas las fuerzas de 9,96 kilojoules. ¿Sí? Un problema típico de calcular trabajos, y en este caso, insisto, como son fuerzas constantes, puedo usar el cálculo reducido directamente haciendo el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Bien, en este caso, el problema es diferente. Lo que yo tengo es un gráfico de cómo va variando la fuerza en función del desplazamiento. Fíjense lo que tengo acá.
¿sí? Una fuerza que está aplicada sobre un objeto y lo mueve a ese objeto entre 0 y 6 metros, pero ¿qué pasa en la primera parte? ¿Cómo es la fuerza? Fíjense que la fuerza dice Fx, o sea que la fuerza está en la misma dirección que el desplazamiento, ¿sí? Pero ¿qué características tiene esta fuerza? Es constante. Es constante, o sea, vale 5 newtons durante los primeros 4 metros, o sea, imagínense que estoy empujando, no sé, un cajón, ¿sí? Lo empujo con una fuerza constante, y a partir de los 4 metros, ¿qué pasa? Disminuye. Disminuye. ¿Y de qué forma? Lineal. Proporcional. Bien, proporcional o lineal, perfecto, con el desplazamiento. O sea que, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy disminuyendo la fuerza con la que empujo, pero sigo empujando, porque fíjense que la fuerza es positiva. Lo que pasa es que voy disminuyendo su intensidad hasta que a los 6 metros es 0. ¿Sí? Fíjense que si el trabajo de esta fuerza F, bueno, el trabajo en general, lo definimos como la integral, ¿sí? Del producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento, o sea que en este caso, ¿cómo quedaría? Fx por el dx, ¿sí? Por el coseno de 0 grado, porque la fuerza ahí está en la misma dirección que el desplazamiento. ¿Cómo interpretamos geométricamente a esta integral? ¿Cómo la interpretamos? ¿Qué sería la integral? ¿Qué representaría en este gráfico de fuerza en función del desplazamiento? Si es la integral de la fuerza por el desplazamiento. El área bajo la El curva. área. El área debajo de la curva, ¿sí? Entonces yo podría tener una primera cuentita rápida, que por supuesto es solamente para chequear, que ¿cuánto sería el trabajo total? ¿Cómo lo pondríamos? El área de este rectángulo, que sería 5 por 4, ¿sí? O sea que el trabajo de esta fuerza F, yo sé que me tiene que dar 5 por 4, 20 joules, ¿no? Porque son 5 newtons por 4 metros. ¿Y esta parte de acá, cómo sería? Es un 4 triángulo. por 2 sobre 4. Base por altura sobre 4. Base por altura sobre 2, ¿no? 2 sobre 2, sí. O sea que sería, esta base serían 2. 2 por 5, 10, dividido 2, 5. Bueno, o sea que el cálculo de trabajo me tendría que dar 25 joules. Vamos a ver, o sea, yo sé que es una cuentita rápida porque de la interpretación geométrica de esta integral, yo sé que es el área debajo de la curva de la fuerza en el desplazamiento. Ahora lo vamos a calcular. ¿Cómo hago para calcular el trabajo? Bueno, ahora veo claramente que hay dos tramos en donde la fuerza cambia, ¿sí? Su relación con el desplazamiento. O sea, en una primera parte es constante y después decrece linealmente con el desplazamiento. Por lo tanto, no puedo hacer la integral entre 0 y 6 porque la fuerza va cambiando. ¿Qué tengo que hacer? Ir entre 0 y 4 metros, ¿sí? Que sería de A hasta B, por un lado, y a eso sumarle el trabajo entre B y C, porque la fuerza tiene un comportamiento distinto. ¿Sí? O sea que acá lo puse en forma bien genérica. Entonces, ahora empecemos a resolver. Yo sé que la fuerza y el desplazamiento están en la misma dirección, porque me dice el gráfico que es la componente X de la fuerza. Entonces, ahora voy de A hasta B, ¿sí? Voy a integrar la primera parte y luego de B a C integro esto. Bien. ¿Cómo sería la primera parte? Entre 0 y 4 metros, ¿cuánto vale la fuerza? Y constante, ya acá la reemplacé, 5 newtons por el diferencial de X. O sea que acá estaríamos en el caso de fuerzas constantes. Directamente podría haber hecho la fuerza por el desplazamiento, como hicimos los anteriores. Y en la segunda parte, ¿qué pasó acá?
¿por qué estoy integrando entre 0 y 2? Si la segunda parte va entre 4 y 6. A ver acá si me siguen. Fíjense, hay dos formas de resolver esta integral. Si yo integro entre 4 y 6, ojo, porque tengo que encontrar la ecuación de esta recta que va a parar acá, ¿no? Tiene ordenada el origen por acá arriba. Entonces, para integrar entre 4 y 6, voy a integrar esta parte de la curva, tengo que encontrar la ecuación de la recta, que bueno, la pendiente es fácil, porque tengo que hacer directamente y sobre x, pero la ordenada al origen tendría que encontrarla, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer para que la ecuación de la recta sea directa y no tener que encontrarla con la recta que pasa por 2 puntos o la pendiente y un punto? ¿Cómo sería un cálculo directo de esa ecuación de la recta? Correr Traslado el el eje eje. acá. Claro, si yo traslado el eje acá, ¿sí? Y en lugar de mirar entre 4 y 6, miro entre 0 y 2, ahora, fíjense que tengo esta recta, cuya ordenada al origen es 5, sin ninguna duda. ¿Y cuál es la pendiente de esta recta? Que es y sobre x. 5 medios. 5 medios, o sea, esa pendiente es la misma si yo miro la recta original, por supuesto que si miro la recta corriéndole el eje, ¿no? Lo que va a cambiar es la ordenada al origen. Entonces, si yo corro el eje, puedo integrar esta recta sin hacer ningún cálculo auxiliar, porque ya sé que la ordenada al origen es 5, acá está, 5 newtons, y la pendiente es menos 5 medios de x. ¿Sí? Todo lo que está acá entre corchetes son las unidades para no perderlas en el camino. ¿Ahí me siguieron? Entonces integro entre 0 y 2. ¿Sí? Sí, sí. Quedaron así como, ¿de qué nos estás hablando, profe? Bien, bueno, acá lo que dice, ¿no? Que en el segundo término se trasladó el eje. Entonces fíjense, acá estoy resolviendo la integral, ¿no? Esta primera integral, la fuerza es constante, sale 5 newtons, e integro el diferencial x, que va a ser x entre 0 y 4. Y ahora, esta es la segunda parte, que tengo dos términos, ¿no? Acá tengo dos términos, por lo tanto, tengo que distribuir la integral, y acá de nuevo me queda la integral de una constante, que es 5, ¿sí? Es la fuerza por x, y acá tengo la integral de menos 5 medios de x, o sea que el menos 5 medios sale afuera, ¿y cuánto es la integral de x diferencial x? X cuadrado sobre 2. ¿Sí? Todo eso evaluado entre 0 y 2. Entonces en el próximo paso, reemplazo por los límites de integración. Entonces acá me queda 5x evaluado entre 0 y 4, me queda, cuando evalúo entre 0 se anula, me queda directamente 4, ¿no? 5 por 4. Y acá lo mismo, cuando evalúo en 0, se anula la x, por lo tanto me va a quedar solo el límite de 2, ¿no? Me queda 5 por 2 menos 5 cuartos por, reemplazo la x por 2 al cuadrado. ¿Sí? Le voy metiendo todas las unidades porque me tiene que dar joule, ¿sí? Recuerden. Entonces fíjense, este primer término, ya llegué, ay, me fui de largo, por querer, acá. Entonces, en este primer término me queda 5 por 4, me quedan los 20 joules, y en este segundo término tengo 5 por 2, 10, menos 5, ¿no? Porque 2 al cuadrado es 4, se simplifica con este 4, y las unidades me van quedando todo en joules. Entonces me queda 20 más 10 menos 5, 5, me queda 25 joules, que es lo que habíamos escrito o predicho cuando analizamos, ¿no? Cuando vimos, pero
no sé dónde lo escribimos, en la otra hoja, acá, ¿no? Habíamos visto que la integral de la fuerza por el desplazamiento geométricamente representa el área, y nos había dado, haciendo un cálculo de áreas, 25 joules. Bueno, acá, calculando el trabajo por definición, llegamos efectivamente a los 25 joules. ¿Sí? Bien. Es lo que pregunta acá en el recuadrito, ¿no? Si hacemos el cálculo de las áreas, bueno, nosotros lo hicimos al revés. ¿Estamos? Ahora, estoy viendo la hora para ver si hacemos, sí, antes de entrar con energía cinética. Bien, entonces vamos a hacer un descansito, esperen que pongo pausa. Bien, entonces habíamos terminado de analizar este ejemplo. Vamos a seguir avanzando y vamos a ver ahora cómo relacionamos el trabajo con la energía, en particular con la energía cinética a través del teorema, que es un principio físico, como dice acá, que atraviesa todos los fenómenos físicos y tiene que ver con la conservación de la energía, ¿no? Hay un principio fundamental de la física que dice que la energía no se puede crear ni destruir, sino que se transforma de un tipo a otro de energía. Nosotros, en esta parte que tiene que ver con la mecánica, vamos a estar hablando de la energía justamente mecánica, ¿no? Que tiene que ver con la energía de movimiento, de la posición. A medida que vayan avanzando con las otras físicas, donde van abordando otros fenómenos, van a aparecer justamente otros tipos de energía asociadas a cada fenómeno. Bien, entonces vamos a deducir este principio, a partir de la segunda ley de Newton. Entonces, partimos de la definición de trabajo, pero ahora ojo, porque vamos a hablar de trabajo neto, es decir, trabajo total resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un sistema. Entonces, cuando yo estoy hablando de trabajo neto, lo que voy a poner acá en la definición es justamente la fuerza neta, ¿sí? Recuerden que trabajo, lo voy a poner acá, la definición general de trabajo de una fuerza, ¿sí? Entre dos posiciones, era la integral entre estas posiciones del producto escalar entre la fuerza y el diferencial de posición. Entonces ahora, si el trabajo que yo estoy analizando es el trabajo neto, lo que voy a poner acá es la fuerza neta, ¿sí? La fuerza total resultante. Por segunda ley de Newton, esa fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hacer dos reemplazos a partir de la definición de aceleración y de la definición de velocidad, las definiciones cinemáticas, ¿no? La aceleración la habíamos definido como el cambio, ¿no? La derivada de la velocidad respecto del tiempo, y a su vez la velocidad como el cambio de la posición respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces fíjense, considerando la masa constante, y esto está remarcado porque entonces nos va a dar también el campo de validez de este teorema que vamos a deducir, o sea, va a ser válido para sistemas de masa constante, ojo. Saco afuera de la integral la masa, y ahora voy a reemplazar la aceleración, la reemplazo por la derivada de la velocidad respecto del tiempo, y el diferencial posición, ¿sí? Lo despejo de acá, va a ser v por diferencial t. ¿Sí? Por lo tanto, simplificando el diferencial tiempo, me queda la integral de diferencial v por v, o sea, el producto escalar entre la velocidad y el diferencial velocidad. Lo que voy a hacer ahora es desarrollar este producto escalar multiplicando componente a componente, porque no sé el ángulo que tiene la velocidad con el cambio de la velocidad. Entonces uso la forma de multiplicar componente a componente, y me queda Vx por el diferencial de Vx, más Vi por el diferencial de Vi, más Vz por el diferencial de Vz. ¿Sí? Cuando uno
bueno, acá hay un paso que me salteé, ¿no? Que sería distribuir la integral en los tres términos y hacer la integral, ¿no? La integral de Bx, diferencial de Bx, es como si fuera la integral de X diferencial X, ¿no? O sea, entre dos estados, esto es X cuadrado sobre 2 evaluado en los dos límites de integración. Entonces acá me queda lo mismo. La integral de Bx diferencial de Bx es Bx cuadrado sobre 2. La integral de Bi diferencial de Bi es Bi cuadrado sobre 2. Y la integral de Bz diferencial de Bz es Bz cuadrado sobre 2. Evaluada entre las posiciones inicial y final. Entonces cuando reemplazamos por los límites de integración, me queda, ¿no?, la suma de las componentes, de los cuadrados de las componentes en la posición final, menos la suma de las componentes en la inicial. Y esto no es otra cosa que el módulo de la velocidad al cuadrado. ¿Sí? La suma de los cuadrados de las componentes es la velocidad final al cuadrado. Y este término de acá es la velocidad inicial al cuadrado, el módulo de la velocidad inicial, ¿no? La suma de los cuadrados de las componentes. ¿Sí? Entonces, esto nos lleva a encontrar la siguiente relación. El trabajo neto, que fue de donde partimos, acá está, el trabajo neto, es equivalente a, fíjense estos términos, 1/2 de la masa por la rapidez final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la rapidez inicial al cuadrado. O sea, la diferencia entre dos instantes de un término que está asociado con la masa y con la rapidez del cuerpo. Esto nos lleva directamente a la definición de energía cinética. ¿Sí? Vamos a definir a la energía cinética como 1/2 de la masa por la rapidez del cuerpo al cuadrado. El símbolo que se usa es el K mayúscula, por supuesto como tantos otros símbolos que vienen del inglés, de la traducción en inglés. ¿Y qué características tiene este primer tipo de energía que estamos definiendo? Es una magnitud escalar, como todas las que vamos a ver en esta unidad. Su unidad en el sistema internacional es el joule. Fíjense que vamos a deducir por qué queda joule. Es la masa en kilogramos y la velocidad al cuadrado, o sea que sería metro cuadrado segundo cuadrado. ¿Sí? Si este metro lo separamos, este metro cuadrado, queda kilogramo, metro, bueno, me aparecen esas rayas que no sé qué estoy apretando, segundo cuadrado por metro. ¿Sí? Por lo tanto, esta primera parte, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, es newton, por metro es joule. ¿Sí? O sea que la unidad de energía, al igual que la de trabajo, es el joule. Y como dijimos al principio, cuando empezamos este tema, es una característica interna del sistema, porque fíjense que está asociado con la masa que tiene el objeto y con su rapidez. Ambas son propiedades internas del cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, la energía también lo es. Y por último, fíjense que esta energía cinética no puede tomar nunca valores negativos, como sí vimos que puede tomar el trabajo de una fuerza valores negativos, positivos o cero. ¿Por qué no puede tomar valores negativos? Porque la masa es un valor siempre positivo, o sea, no existen cuerpos de masa negativa, y la rapidez, independientemente del sistema de referencia, por supuesto, está al cuadrado. O sea, primero que es rapidez, o sea, es el módulo de la velocidad y además está al cuadrado. O sea, que esto nunca puede dar un número negativo. Por lo tanto, la energía cinética es o cero, en el caso de que el cuerpo esté en reposo, o tiene un valor positivo, ¿sí? Que va aumentando cuando vaya aumentando la velocidad, ¿no? Aumenta con el cuadrado de la velocidad para un cuerpo que tiene masa constante. Por lo tanto, volviendo al teorema de trabajo de energía cinética, fíjense que ahora, ¿cómo nos había quedado el teorema? Fíjense.
1/2 de m por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, con la definición de energía cinética, ¿sí?, como 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, si acá estamos evaluando la velocidad en un instante final, esto será K final, mientras que este término de acá será K inicial, ¿no? Entonces ahí retomamos el teorema de trabajo de energía, asociándolo con el cambio de la energía cinética. Final menos inicial, ¿sí?, implica cambio. Aparece este símbolo delta que ya lo habíamos visto en varias ocasiones antes, que tiene que ver con diferencia, ¿sí?, diferencia entre el estado final e inicial de la magnitud que tenga asociada. En este caso es diferencia de energía cinética, es decir, energía cinética final menos energía cinética inicial. Entonces ahora sí podemos empezar a interpretar físicamente el concepto de trabajo asociado al cambio de energía que sufre el cuerpo. Y cuando hablamos de cambio de energía, ¿qué cosa va a estar cambiando puntualmente ese objeto, ese cuerpo? La velocidad. La velocidad, exactamente, porque esto va a ser 1/2 de la masa. Acuérdense que acá estamos con rapidez, ¿no? O sea, el módulo de la velocidad. Estamos todos con escalares. Fíjense que el cuerpo, por supuesto, tiene masa constante. Por lo tanto, cuando hablamos de cambio de energía cinética, lo que vamos a observar directamente es un cambio en su rapidez. Quiere decir que el efecto de un trabajo neto externo sobre el sistema, ¿sí?, va a ser un cambio en la rapidez del sistema. Entonces ahí aparece el enlace directo entre trabajo y energía, ¿sí? Cuando yo hago trabajo, yo empujo un sillón durante un cierto desplazamiento, lo que hago es cambiarle la energía cinética a ese objeto, ¿sí? Hay una equivalencia directa, ¿sí?, una equivalencia directa entre trabajo neto y energía cinética. Cambio de energía, porque fíjense que cuando yo hablo de trabajo, necesariamente estoy hablando de un desplazamiento, porque trabajo implica fuerza por desplazamiento de ese punto de aplicación de la fuerza. Por lo tanto, no puedo asociar al trabajo a una energía en un estado, sino a un cambio de energía. Eso también es importante, ¿no? O sea, cuando hay trabajo tengo dos estados, inicial y final. Bien, entonces, ¿qué pasa si el trabajo, habíamos dicho que el trabajo de una fuerza, en particular el trabajo neto, o sea, de la fuerza resultante, va a poder ser positivo, negativo o cero, ¿no?, dependiendo del ángulo, eso ya lo analizamos hace un ratito. Entonces, ¿qué pasa si el trabajo neto sobre un cuerpo es positivo? ¿Qué le va a pasar a ese cuerpo? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir? Si el trabajo neto es positivo, es mayor que cero, ¿qué le va a pasar al cuerpo? Mirando ahora la equivalencia que hay entre trabajo neto y cambio de energía cinética. ¿Se va a desplazar? Sí. Está aumentando la rapidez. Bien, está aumentando la rapidez, ¿sí? O aumenta la velocidad, como dice Marcos. Perfecto, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos esta primer condición, digamos, a través de la relación que hay entre trabajo neto y cambio de energía cinética. Si el trabajo neto es positivo, la rapidez aumenta. ¿Qué pasa si el trabajo neto es negativo? ¿Disminuye la velocidad? Disminuye, exactamente, la rapidez disminuye, ¿sí? Porque si el trabajo neto es negativo, eso implica que la energía cinética final es menor que la inicial. Y eso implica directamente que la rapidez final es menor que la inicial, o sea, el cuerpo se está frenando, ¿sí? Y por último,
si el trabajo neto es igual a 0, que era un valor posible para el trabajo, ¿qué va a pasar ahí? Constante. Claro, la rapidez, yo me apuré ahí, es constante, no es que sea 0 la rapidez, es constante, ¿sí? Si inicialmente es 0, va a seguir siendo 0, o si tenía un determinado valor, va a mantener constante ese valor, ¿sí? Entonces ahí podemos, a través de, porque digamos, la rapidez de un cuerpo es lo que uno observa, ¿no? Se mueve más rápido, más lento, entonces ese efecto en la rapidez lo asociamos con el trabajo que está actuando sobre el cuerpo, ¿no? Y el trabajo neto, acuérdense, el trabajo total resultante. Bien, entonces acá vamos a ver eso que dedujimos recién, lo vamos a ver acá en algunos ejemplos. Fíjense, un bloque se desliza hacia la derecha sobre una superficie sin fricción, esa es la condición. Y en esa condición nosotros empujamos el cuerpo, en el mismo sentido en que se está moviendo. Entonces cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre, fíjense que dibujamos las interacciones, como dice que la superficie no tiene fricción, nos queda la fuerza que le aplicamos nosotros, el peso y la normal. Y, como dijimos hace un ratito, agregamos en ese diagrama el vector desplazamiento, porque eso nos va a ayudar a interpretar el trabajo, fíjense. ¿Cuál sería el trabajo neto acá? ¿Cuánto vale el trabajo de la normal? 0. 0. ¿Cuánto vale el trabajo del peso? 0. 0. 0. ¿Sí? ¿Y el trabajo de la fuerza F? ¿Positivo, negativo o 0? Positivo. Positivo. ¿Sí? Quiere decir que el trabajo neto, el trabajo resultante, va a ser igual al trabajo de la fuerza F, que es la que estamos aplicando nosotros, porque los otros dos son 0. Y ese trabajo neto, entonces, es mayor que 0. Por lo tanto, el bloque aumenta su rapidez, ¿no? O sea, estamos un poco ampliando lo que dijimos recién. En este caso, fíjense, el bloque se está moviendo hacia la derecha y aplicamos una fuerza opuesta a cómo se está moviendo. ¿Sí? ¿Qué le va a pasar a ese bloque? Va a tener trabajo menor. O sea, menor Exactamente, que o sea, 0. acá el trabajo de la normal es 0, el trabajo del peso es 0, y nos queda el trabajo de la fuerza F, que es negativo, porque F y el desplazamiento forman un ángulo de 180 grados. Entonces el coseno de 180 es el que me va a introducir el signo menos del trabajo. Por lo tanto, el trabajo neto, que es la suma de los tres trabajos, me va a quedar igual al trabajo de F, porque las otras dos fuerzas no hacen trabajo. Y esto es negativo. Eso implica que el bloque se frena, o sea, la rapidez disminuye. ¿Sí? Y por último, si aplicamos una fuerza perpendicular al desplazamiento, ¿sí? El trabajo ahí total va a ser 0, el trabajo total o neto, porque ahí sí vamos a tener que el trabajo de la normal es 0, el trabajo del peso es 0, y el trabajo de la fuerza que estamos aplicando es 0. ¿Sí? Por lo tanto, el trabajo neto total es igual a 0. Y eso implica que la rapidez permanece constante. ¿Sí? Serían los tres casos puestos en ejemplito de lo que vimos recién. Bien, vamos a definir ahora otro tipo de energía que está asociada con la posición del cuerpo, y es la energía potencial gravitatoria. Energía potencial gravitatoria. Se simboliza con una U y la letra G como subíndice, porque vamos a ver dos tipos de energía potencial, ¿sí? La potencial gravitatoria, que vamos a ver ahora, y en un ratito vamos a definir la energía potencial elástica, que es la que está asociada con los sistemas que ya estudiamos de los resortes, ¿sí? Bien. ¿Qué características tiene esta energía?
Es escalar, fíjense que acá G no tiene ningún vector ni nada que se le parezca. Es el módulo de la aceleración gravitatoria. ¿Sí? Por lo tanto, es una magnitud escalar. La unidad en el sistema internacional es el joule, también lo podemos deducir, como hicimos recién, es la unidad de masa, que es kilogramo, por la unidad de aceleración, que es metros sobre segundos cuadrados, por la unidad de h, altura, que es metros. ¿Sí? Esto, fíjense que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es newton por metro, y esto es joule, ¿no? Newton por metro es joule. Por lo tanto, tiene la misma unidad que ya definimos para el trabajo y para la energía cinética. Es una propiedad interna del sistema, ¿sí? Porque todos los factores que intervienen acá son propios del sistema. Y acá fíjense que depende de la altura, es decir, de la coordenada I de la posición, ¿sí? O sea, la altura la asociamos con la coordenada I en un sistema de referencia, ¿no? X, Y, Z, la altura está asociada con la coordenada I de la posición. Entonces, acá nos preguntamos, ¿esa energía potencial podrá tomar valores positivos, negativos, cero? Porque fíjense que recién, cuando definimos la energía cinética, como que acá no hay ninguna duda en que esta energía cinética no puede tener valores negativos, no puede ser negativa, menos 10 joules. Es imposible porque la masa es positiva y la rapidez, que es el módulo de la velocidad, es positivo y además está al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué pasa con la energía potencial gravitatoria? Depende del sistema de referencia. Claro, va a depender del sistema de referencia en cuanto a la coordenada vertical, o sea, de dónde vamos a establecer el I igual a 0 para esa coordenada. Entonces uno puede decir, bueno, supongamos que yo tengo, ¿no?, una mesa, acá tengo el piso, acá tengo una mesa, y acá tengo, no sé, un libro, una caja. ¿Qué energía potencial tiene esta caja, este libro? Su masa por la gravedad, por la altura a la que está del piso. Claro, ahí uno puede decir, bueno, yo puedo poner el nivel de la mesa, ¿sí? Puedo poner el sistema de referencia acá y decir que esto es igual a 0. Entonces digo, bueno, el libro acá tiene energía potencial 0, porque estoy poniendo el nivel 0 de altura en el nivel de la mesa. Pero si yo vengo y empujo la caja y cae al piso, ¿qué energía potencial va a tener ahora? Cero. Negativa. Pero Claro, va a tener, si Porque yo si tiene altura mantengo cero, este se sistema anula. 0 en la mesa, va a tener una energía negativa. Entonces ahí aparece como una contradicción entre la matemática y la física, un problema acá, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, sí, puede tener una energía negativa, y sí, porque si yo pongo el 0 en el nivel de la mesa, y ahora está en el piso, estaría en una posición negativa, o sea que está bien, estrictamente hablando está bien, pero ¿cuál sería la interpretación física de una energía negativa, una energía potencial gravitatoria negativa? que algo cae. Claro, es complicado, porque caer. cuando hablamos de energía potencial, es que es justamente eso, es como que el cuerpo tiene el potencial de transformar esa energía en otro tipo de energía. Entonces, si está sobre la mesa, tiene el potencial de transformarlo porque puede caer. ¿Y en qué se va transformando esa energía cuando va cayendo? Cinética.
en cinética, porque va adquiriendo velocidad. Entonces tiene el potencial de transformarlo en otra cosa. Pero si está en el piso y no hay ningún pozo ni nada, ¿tiene el potencial de transformarlo en otra cosa? Y no, porque llegó hasta ahí. Entonces, para que la energía tenga una interpretación física apropiada, ¿sí? La energía, estamos hablando de la energía potencial gravitatoria, lo que se hace es definir el nivel 0 de altura en la posición más baja que tenga el objeto en toda su trayectoria, en todo su movimiento, en todo su recorrido. Entonces yo ahí puedo garantizar que el cuerpo va a tener o energía potencial 0 o positiva. ¿Sí? Y cuando tiene positiva, a medida que yo lo voy levantando más, lo voy subiendo, yo sé que tiene más energía potencial gravitatoria, o sea que tiene más energía acumulada para transformarlo en otro tipo de energía. ¿Sí? Entonces, ahí desaparece esta posibilidad de tener una energía potencial negativa, que, insisto, matemáticamente está bien, porque bueno, yo elijo un sistema de referencia 0 en la mesa y acá entonces me va a quedar negativa, pero físicamente, digamos, no tiene explicación, digamos, no tiene interpretación una energía potencial negativa, porque estamos en la misma, el cuerpo o tiene energía potencial y tiene el potencial de transformarlo en energía cinética, o no tiene energía. ¿Se entiende? Ahí un poco la idea de que ahora el sistema de referencia para evaluar la energía potencial gravitatoria no va a ser tan arbitrario como en cinemática o en dinámica. Ahora vamos a ver cómo es la trayectoria del cuerpo, cómo se mueve, cómo es el camino recorrido, y en la posición más baja, ahí voy a poner la altura 0, y voy a definir el 0 para la energía potencial gravitatoria. A partir de ahí, cualquier posición va a tener energía positiva. ¿Sí? Y siempre, insisto, G en módulo. 9,8 metros por segundo cuadrado. Estamos en el módulo. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver si podemos asociar, o con qué podemos asociar a este tipo de energía, que es la energía potencial gravitatoria. Ya vieron que en su definición aparece mg, ¿no? Y la altura. Entonces, de alguna manera, vamos a ver si la podemos relacionar con la fuerza-peso, ¿sí? Entonces vamos a calcular el trabajo de la fuerza-peso, que es una fuerza particular, porque es la fuerza que la Tierra ejerce sobre los cuerpos, ¿sí? Y vamos a ver si de alguna manera aparece ahí la energía potencial gravitatoria. Bien, entonces, tenemos acá un esquema general, un objeto que se desplaza desde una posición inicial a una posición final, ¿sí? Acá está la trayectoria. Entonces yo en cualquier punto de la trayectoria dibujo el vector peso y el vector diferencial desplazamiento. Acuérdense que la velocidad, ¿no? Era el diferencial de R respecto del tiempo. Por lo tanto, el diferencial de posición tiene la misma dirección y sentido que la velocidad, es decir, tangente a la trayectoria y con el sentido del movimiento. O sea que no tengo que tener ninguna duda de cómo graficar este diferencial R, ¿sí? Tangente a la trayectoria y con el sentido del movimiento. Entonces, bueno, calculamos el trabajo de la fuerza-peso. Yo sé que esa fuerza, como el ángulo, este ángulo, va a ir cambiando según la posición en que yo analice, no me va a convenir trabajar el producto escalar como módulo de la fuerza por módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo, sino que voy a hacer la otra forma de multiplicar componente a componente. Entonces, como la fuerza es constante, puedo usar la forma reducida del trabajo. En lugar de hacer la integral,
multiplico la fuerza por el desplazamiento. ¿Qué componentes tiene la fuerza peso? Y va a ser 0 en X menos mg, según la dirección de Y, y 0 en K. Y el desplazamiento le pongo las 3 componentes, en el caso más general. Entonces, cuando yo multiplique componente a componente, fíjense, 0 por delta X, esto me va a dar 0, y el último término también me va a dar 0, me va a quedar solo el término de la componente Y, ¿no? Hago este producto, entonces me queda menos mg por delta Y. ¿Sí? ¿Pero qué es delta I? Este delta que aparece es cambio, ¿no? Final menos inicial, o sea que va a ser mg por I final menos mg por I inicial. ¿Y ahora qué apareció acá? ¿Qué es mg por I final? mg sería el peso e I sería la distancia. Altura. Claro, la altura. I es la altura, ¿no? Porque es la coordenada vertical. O sea que acá aparece la definición de la energía potencial gravitatoria que vimos recién. Por lo tanto, fíjense que el trabajo del peso, yo lo voy a poder escribir como menos energía potencial gravitatoria final menos energía potencial gravitatoria inicial. Es decir, menos cambio de energía potencial gravitatoria. O sea que esto de acá es mg por h final, y esto es mg por h inicial. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cuánto me daría el trabajo del peso si yo, en lugar de ir por esta trayectoria que está marcadita acá, voy por esta trayectoria? No sé, hago 2 vueltas, 3 vueltas, y llego acá. ¿Cuánto me daría el trabajo del peso? O sí, para no perderme, Lo voy mismo. derechito por acá y derechito por acá, así no me pierdo. ¿Cuánto me daría? Lo mismo, no cambiaría. Lo No mismo porque las cambia. posiciones son iguales. Las Exactamente. posiciones iniciales y finales son iguales. Fíjense que acá logramos vincular el trabajo de la fuerza peso con este menos, ahora lo vamos a ver por qué aparece menos, cambio de energía potencial gravitatoria que depende directamente de las posiciones verticales, es decir, de las alturas. O sea que lo único que me interesa acá es h inicial y h final. Pero no aparece en ningún momento el camino recorrido. Y eso es algo sumamente interesante y que la va a definir a la fuerza peso con un carácter particular que vamos a ver en un ratito. ¿Sí? Esto se llama función de estado, o sea que el trabajo del peso depende solamente de los estados inicial y final, y no del camino recorrido, solo de los estados. ¿Sí? Ahora bien, ¿por qué aparece un menos acá entre el trabajo del peso y el cambio de la energía potencial gravitatoria? Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver en detalle acá. ¿Por qué hay un menos relacionando esas dos magnitudes? Veamos este primer caso. Un cuerpo se mueve hacia abajo. ¿Sí? No está en caída libre. Supongamos que lo estamos sosteniendo, ¿sí? Con una cuerda, lo que sea, pero se está moviendo hacia abajo. Entonces, cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre, nos va a quedar el peso, siempre vertical hacia abajo, cualquier otra fuerza, que puede ser una cuerda, que yo lo estoy sosteniendo, pero se está moviendo hacia abajo. Fíjense que acá tengo, entonces, el diferencial R. Bien, ¿cómo me da el trabajo del peso? ¿Con qué signo? El trabajo ahora solo de la fuerza peso. Fíjense, ¿qué ángulo forma el peso con el Positivo. desplazamiento? Claro, forman 0 grados. Por lo tanto, el trabajo del peso es positivo. ¿Y todos lo ven por qué? Porque el peso y el desplazamiento forman 0 grados. Ahora bien, o sea que el trabajo de la fuerza peso
para ir del estado inicial al final, me dio positivo. Ahora veamos qué pasa con el cambio de la energía potencial gravitatoria. Si esto está bajando, fíjense que la posición final, que es la I2, es más chiquita que la inicial, que es la I1. O sea, estaba en la posición 1, acá, y pasó a la posición 2, o inicial final, como quieran. Entonces, ¿qué pasa cuando yo haga esto que es mg? Voy a sacar factor común mg y voy a hacer h2 menos h1. O sea, estoy haciendo esto, ¿no? Fíjense que acá el cambio de energía potencial, como es mg por h final, mg por h inicial, lo tengo acá, puedo sacar factor común mg. Entonces, miro directamente esta resta. ¿Esta resta h2 menos h1 me da positiva o negativa? Negativo. Negativa, porque h2 es menor que h1, porque esto está bajando. ¿Sí? Entonces esto me da menor que 0. Entonces ahí ya veo que cuando el trabajo es positivo, el cambio de energía cinética es negativo. ¿Sí? Por eso hay un menos que relaciona a los dos. Bueno, veamos el otro caso. Supongamos ahora que el cuerpo está subiendo, va desde la posición 1, esta es la posición 1, hasta la posición 2. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, bueno, está el peso y habrá otras fuerzas, ¿sí? Que no me importa, yo estoy mirando el peso. Entonces ahora esto se está moviendo hacia arriba, o sea que el diferencial R del desplazamiento es hacia arriba. Entonces, ¿cómo me da el trabajo de la fuerza peso? Para ir Negativo. de 1 a 2. Claro, ahora es negativo, porque el ángulo entre el peso y el desplazamiento es de 180. Entonces cuando yo calcule el trabajo, el coseno de 180 me da menos 1. ¿Y cómo me da el cambio de la energía potencial gravitatoria? Que es mg por h final, que es h2, menos h inicial, que es 1. Positivo. Claro, como la H2, acuérdense que H es el I, ¿no? O sea, es la coordenada vertical. La posición 2 es mayor que la posición 1, entonces esta resta me da positiva. Entonces, esto explica, ¿sí? Esta relación, acá lo vimos con los dos casos posibles, que el trabajo de la fuerza peso es igual a menos el cambio de energía potencial gravitatoria. Porque cuando el trabajo es positivo, el cambio de energía potencial es negativo. Y cuando el trabajo es negativo, el cambio de energía potencial es positivo. Por eso la relación entre los dos es con un menos. Para poder igualarlos, ¿no? Le tengo que poner un menos. ¿Se entiende? Y a partir de ahora, el trabajo de la fuerza peso, en lugar de ir por la definición de trabajo, como la E integral de la fuerza peso por el desplazamiento, no, voy por el camino corto, o sea, directamente asocio el trabajo del peso al cambio de la energía potencial gravitatoria. Y acá solo tengo que analizar las alturas inicial y final. Y listo. ¿Sí? Y esto, insisto, es una propiedad muy interesante que nos va a llevar a definir otras cosas. Bien. La otra fuerza particular que vimos en dinámica fue la fuerza elástica, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo, a partir de calcular el trabajo de esta fuerza elástica, nos va a llevar a la definición de la energía potencial elástica. Por supuesto, esta energía potencial está relacionada con estos sistemas que vimos, llamados resortes, que tienen la propiedad de que bajo la acción de una fuerza se deforman, y cuando uno deja de aplicar la fuerza, recuperan su forma original, ¿sí? Por eso son elásticos. Y aparecía, digamos, en la ley de Hooke, ya lo vamos a, en la próxima filmina está, me quedó al revés esta filmina. Tendría que haber aparecido primero la fuerza, ¿no? La fuerza elástica, ¿se acuerdan? Era el módulo, era K por X, donde K era la constante elástica, y el X era la deformación.
¿no? O sea, si el resorte estaba estirado o comprimido respecto de su posición de equilibrio. Entonces, bueno, ahora vamos a ver en la siguiente filmina que la energía potencial elástica está asociada justamente a esos dos parámetros, ¿no? La constante elástica y la deformación. Es una energía, por supuesto, es un escalar, es una magnitud escalar. La unidad también es Joule. ¿Se acuerdan qué unidades tiene la constante elástica? ¿Cómo era? Newton sobre Newton metro sobre cuadrado. metro. Claro, Newton, la podemos ver Ah. de acá, deducir de acá, ¿no? Era Newton sobre metro Sobre para que metro. la fuerza elástica quedara en Newton. Newton sobre metro por metro cuadrado, ¿sí? Fíjense que se cancela un metro con el cuadrado, nos queda Newton por metro, Joule, por supuesto, la unidad de energía y también de trabajo. Es una característica propia de los sistemas elásticos, interna del sistema, porque esta constante elástica es propia de cada sistema, y tampoco puede tomar valores negativos, ¿no? Esto es similar a lo que pasaba con la energía cinética. La constante elástica es siempre positiva, y el X, que es la deformación del resorte, está al cuadrado, o sea que ya sea que el resorte está comprimido o estirado, no importa porque acá va al cuadrado, entonces siempre da positivo. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver cómo llegamos a la energía elástica partiendo del cálculo del trabajo de la fuerza elástica. ¿Sí? Acá tenemos entonces la fuerza elástica escrita de manera vectorial. Recuerden que acá aparecía el signo menos, que tenía que ver con la relación que había entre la fuerza y la deformación, ¿no? Cuando el resorte se estiraba, la fuerza elástica era contraria. Cuando el resorte se comprime, siempre la fuerza elástica es una fuerza restauradora, es decir, siempre apunta hacia la posición de equilibrio. ¿Sí? Entonces vamos a calcular el trabajo de esta fuerza entre dos posiciones. Esta es una fuerza variable, por lo tanto sí o sí tengo que ir a la integral, ¿no? A la forma general de trabajo, como la integral de la fuerza por el desplazamiento, ¿sí? Producto escalar. Entonces ahora, fíjense, me queda el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno de 180, ¿no? Por esta relación que hay entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces acá aparece un menos K por X por el diferencial de X. La K es una constante propia del resorte, quiere decir que la integral de X diferencial X es X cuadrado sobre 2. ¿Sí? Evaluado entre los dos estados inicial y final. Entonces fíjense que me queda, sacando el menos afuera, me queda un medio de K por X final al cuadrado menos un medio de K por X inicial al cuadrado. Esto de acá, un medio de K por X, es la energía elástica que acabamos de definir. ¿Sí? Por lo tanto, acá aparece otra fuerza, al igual que la que vimos recién, que era la fuerza peso, fuerza gravitatoria, cuyo trabajo se puede escribir en términos de un cambio de energía potencial. Fíjense que acá, eso me lo pasé medio de largo, pero ¿cómo simbolizamos, no? La energía potencial elástica tiene el mismo símbolo que la gravitatoria, pero cambia el subíndice. Por ahí también se puede poner como U sub K, haciendo referencia a la constante elástica, también es válido para simbolizar la energía elástica, ¿no? Entonces, al igual que la energía potencial gravitatoria, es una función de estado, o sea, depende únicamente de la deformación inicial y final del resorte, y no del camino recorrido por el cuerpo, digamos, para pasar del estado inicial al final. ¿Sí? Esta característica, de nuevo, nos va a llevar a definir un tipo de fuerzas particulares cuyo trabajo no depende del camino recorrido, sino solo de los estados inicial y final. ¿Sí? Acá aparece un menos también. ¿Y eso a qué se debe?
a que también hay una relación, ¿no?, entre el trabajo, entre el signo del trabajo de la fuerza elástica y el signo del cambio de la energía potencial elástica. Fíjense, vamos a analizar un poquito esos signos. Acá tenemos, en este esquema, el resorte está en su posición de equilibrio, ¿no? Entonces, el trabajo de la fuerza elástica es 0, por supuesto, y el cambio de energía elástica es 0. Cuando vamos de esta posición 1 a esta posición 2, o sea que el resorte se está estirando, ¿sí? Fíjense que, ¿cómo es el signo del trabajo de la fuerza elástica? Acá tenemos la fuerza elástica, que es la fuerza que hace el resorte. Siempre el resorte quiere volver a su posición de equilibrio. Y acá el vector azul es el vector desplazamiento, ¿no? S. ¿Cómo nos queda el trabajo? ¿Positivo, negativo Negativo. o cero? Negativo. O sea, este trabajo es negativo, porque fíjense que la fuerza y el desplazamiento forman un ángulo de 180 grados. Y acuérdense que en el trabajo, el signo del trabajo viene dado por el coseno del ángulo. El coseno de 180 es -1. Entonces el trabajo es negativo. Ahora bien, ¿cuánto vale el cambio de la energía potencial elástica? Que sería 1/2 de K, lo saco factor común, es X final, bueno, que acá final está puesto con el 2 al cuadrado, menos, perdón, el X inicial al cuadrado. ¿Sí? Saqué factor común, 1/2 de K, y me queda X final al cuadrado menos X inicial al cuadrado. Esa resta, ¿cómo me da? ¿Positiva o negativa? Positiva, porque como el resorte se está estirando, el X2 es mayor que el X1. Por lo tanto, esto me da mayor que 0. ¿Sí? Entonces acá tengo el primer ejemplo. Trabajo negativo, cambio de energía positivo. Y lo mismo pasa, bueno, estaba escrito ahí abajo. Si ahora, fíjense, ahora estamos considerando que el bloque está volviendo a su posición de equilibrio. O sea que el X2 es más chiquito que el X1. Cuando está volviendo, fíjense que ahora la fuerza elástica y el desplazamiento forman un ángulo de 0 grados. Por lo tanto, bueno, adelante. El trabajo elástico es positivo, ¿no? Coseno de 0 grados me da 1. Pero el cambio de energía elástica es negativo, porque, mirando acá, ¿no? X2 menos X1, siempre es final menos inicial. En este caso, el X2 es más chiquito que el X1, entonces me da negativa. Entonces tengo trabajo de la fuerza elástica positivo, cambio de energía elástica negativo. ¿Sí? Y acá hay un último ejemplo, ¿sí? Que acá, fíjense, el resorte estaba comprimido en X1 y está volviendo a la posición de equilibrio. O sea que acá nuevamente el desplazamiento y la fuerza tienen el mismo sentido, por lo tanto el trabajo elástico es positivo, pero el X2 es más chiquito que el X1, entonces el cambio de energía elástica es negativo. O sea, son 4 ejemplitos que nos sirven para analizar el signo que hay entre el trabajo de la fuerza elástica, ¿sí?, y el cambio de la energía potencial elástica. ¿Sí? Este menos tiene que ver con esto que analizamos recién, ¿no? Cuando el trabajo es negativo, el cambio de energía elástica es positivo, y viceversa, ¿no? Cuando el trabajo es positivo, el cambio de energía elástica es negativo. Entonces, para poder igualarlos, tenemos que poner el menos, ¿sí?, que relaciona las dos magnitudes. Y siempre, como vimos hasta ahora, trabajo relacionado no con una energía, sino con un cambio de energía. Porque acuérdense que trabajo implica desplazamiento. ¿Sí? Quiere decir que hay 2 estados en los cuales yo evalúo la energía. Por lo tanto, tengo que evaluar un cambio de energía. ¿Sí? Bien.
Entonces, el último tipo de energía que vamos a definir es la energía mecánica o energía total, que no es otra cosa que la suma de las energías cinética, potencial gravitatoria y potencial elástica. ¿Sí? Es la energía total. Por supuesto, es una magnitud escalar y la unidad también es el joule, como todas las magnitudes que vimos en esta parte. ¿Sí? Trabajo y energía, todo con la misma unidad, porque además hay una equivalencia, ¿no? Como vimos recién, entre trabajo y energía, por lo tanto, las unidades tienen que coincidir. Bien, vamos a introducir un poquito este concepto de fuerzas conservativas y no conservativas, como para dejarlo ahí sobre la mesa, y ya la clase que viene lo vamos a retomar con más profundidad. Si ahora lo menciono y ya con esto cerramos, antes de que se me vaya alguno más. Bien, fíjense que hablamos de estas fuerzas particulares, ¿no? Como fueron la fuerza peso y la fuerza elástica, cuyo trabajo no depende del camino recorrido, no depende de la trayectoria, sino de los estados o de las posiciones inicial y final. ¿Sí? Entonces, ese tipo de fuerzas, digamos, lo que hace es ofrecer una conversión entre energía cinética y potencial. Por lo tanto, se la llama fuerza conservativa. Y las que vamos a ver en mecánica son la fuerza gravitatoria, ¿sí? Acá está la gravitacional, y la fuerza elástica. ¿Sí? Por ahora, esas dos fuerzas son las que tienen la característica de ser conservativas. ¿Sí? Fíjense, acá hay un esquema de lo que implica que una fuerza sea conservativa. Yo voy de una posición inicial, ¿sí? Que sería esta, posición inicial, a una posición final, por diferentes caminos, por diferentes trayectorias, y sin embargo, el trabajo efectuado por la fuerza gravitatoria es el mismo. ¿Por qué? Y porque vimos que el trabajo de la fuerza gravitatoria, ¿sí? Lo podemos escribir como menos el cambio de la energía potencial gravitatoria, entre, por supuesto, las dos posiciones o los dos estados inicial y final. Por lo tanto, esto va a ser igual a ¿qué? I mg por h final, o I final, es la coordenada vertical, menos mg por h inicial. ¿Sí? Por lo tanto, solo va a depender de la altura inicial y final, el trabajo de la fuerza peso, y no del camino recorrido. Entonces, en las tres trayectorias, azul, verde y roja, el trabajo de la fuerza peso es el mismo. ¿Sí? Y esa es una característica o una propiedad de las fuerzas conservativas. Su trabajo no depende de la trayectoria. Y eso implica otra cosa. ¿Qué pasa si yo voy por el camino azul hasta la posición final y después vuelvo por el camino rojo? ¿Cuánto vale el trabajo del peso? 0. 0, exactamente. Porque si el trabajo no depende de la trayectoria, si yo describo una trayectoria cerrada, es decir, voy de una posición inicial a una final, y después vuelvo a la posición inicial, el trabajo total sobre la trayectoria cerrada me da 0. Esa característica se desprende de esta de acá, ¿no? De que el trabajo no depende de la trayectoria, sino de los estados inicial y final. ¿Sí? Entonces, esa característica implica que en una trayectoria cerrada, si el trabajo de esa fuerza conservativa es 0,
quiere decir que el sistema no gana ni pierde energía, ¿sí? La energía se conserva. Entonces las propiedades que tienen estas fuerzas conservativas, para resumirlas, es que el trabajo, ¿sí?, se puede expresar como la diferencia entre los valores inicial y final de una función de energía potencial, ¿sí? Puede ser energía potencial gravitatoria o energía potencial elástica. Es reversible, o sea, se puede recuperar esa energía. Es independiente de la trayectoria, ¿sí? Solamente depende de los puntos inicial y final. Eso quiere decir que se puede expresar como una función de estado, solamente depende de los estados inicial y final, y eso nos lleva a la cuarta propiedad de que si los puntos inicial y final son los mismos, el trabajo total es 0. ¿Sí? ¿Cuáles serían, esto vamos a verlo en detalle, pero para cerrar, ¿cuáles serían un ejemplo de una fuerza no conservativa? Fíjense, miremos este ejemplito, lo charlamos y después lo retomamos la clase que viene. ¿Qué tengo acá? Tengo una caja que la arrastro, esto es un piso horizontal, ¿no? Se ve que está en perspectiva, esta sería la pared, y este es el piso. ¿Se ve? Está como en perspectiva. Entonces, Sí, profe. yo agarro la caja y la empujo, o sea que esta sería la fuerza con la que la empujo, de la posición 1 a la posición 2, siguiendo este camino A, le vamos a poner camino A, y después hago lo mismo siguiendo el camino B. Es un piso rugoso, o sea que acá las fuerzas que yo grafico son la fuerza con la que empujo la caja y la fuerza de fricción por el camino A y por el camino B. La pregunta es, el trabajo, empecemos por la fuerza de fricción, que por ahí es la que más conocemos. ¿El trabajo de la fuerza de fricción será lo mismo yendo por el camino A que por el camino B o no? No, No, no. ¿Por qué porque la no? distancia de la trayectoria es distinta que ir en línea recta. Exactamente. O sea que el trabajo de la fuerza de fricción por el camino B es mayor, siempre negativo, ¿no? Tanto si voy por el camino A como por el camino B, el trabajo es negativo porque, fíjense, por el camino A el desplazamiento es así, ¿no? El diferencial R, o sea que se opone a la fuerza de fricción. Por el camino B, en las distintas posiciones, el desplazamiento siempre tangente a la trayectoria, ¿sí? Es decir, que me queda opuesto a la fricción. Entonces acá se ve un claro ejemplo de una fuerza no conservativa que es la fricción. Y otra cosa, no solamente que no es el mismo trabajo yendo por el camino A que por el camino B, porque la distancia recorrida, o sea, la longitud de la trayectoria es mayor, ¿sí?, sino que además, si yo hago una trayectoria cerrada, fíjense, si yo voy de 1 a 2 por el camino A, para allá, y ahora vuelvo por el camino B, si yo, a ver, voy a escribir, trabajo de la fricción, voy de 1 a 2 por el camino A. ¿Ese trabajo es positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿no? Es negativo. Bien, ¿qué es lo que tengo dibujado acá? Esta es la fuerza de fricción, este es el desplazamiento, me queda el coseno de 180, negativo. Ahora bien, ojo acá porque no es lo que está dibujado. Quiero ver el trabajo de la fricción para ir de 2 a 1, ahora vuelvo por el camino B. O sea que si yo vuelvo, voy a hacer acá el diagrama de cuerpo libre de la caja.
¿Cómo me quedaría la fricción? Yo estoy volviendo, voy de 2 a 1. O sea que el diferencial desplazamiento sería este. Estoy volviendo al punto de partida. Negativo también. Claro, porque la fricción va a ser así. Se opone al desplazamiento. Por lo tanto, el trabajo también es negativo. ¿Con eso qué quiero decir? Que en la trayectoria cerrada, que sería 1, 2, 1, el trabajo de la fricción es menor que 0. ¿Y cuál era la característica de una fuerza conservativa? Y que el trabajo en una trayectoria cerrada me daba 0. Acá me da negativo. Y que además sea negativo es una propiedad que me dice que esta fuerza es no conservativa y además es disipativa. O sea que le hace perder energía al sistema. ¿Sí? ¿Qué pasa si analizamos la fuerza con la que empujo la caja? ¿Cómo es el trabajo de esta fuerza P de push, ¿no? Está sacado de ahí. Para ir de 1 hasta 2 por el camino A. Voy de 1 hasta 2 por A. ¿Cómo me da el trabajo? Ahora estoy Positivo. mirando. Positivo. Me da positivo, mayor que 0. Ahora quiero volver a poner la caja en su lugar. O sea que ahora, ojo, porque voy de 2 hasta 1 por el camino B, empujando la caja. O sea que en este dibujito, ¿cómo tendría que hacer la fuerza con la que empujo? Para poder llevarla de 2 hasta 1. En este sentido. Por eso no miren este, porque este dibujo está para ir de 1 a 2. Yo estoy volviendo de 2 a 1. ¿Cómo me da el trabajo? De esta Positivo fuerza? también. Positivo. Por lo tanto, acá pasa algo similar a lo que pasa con la fricción. En la trayectoria cerrada, de 1 a 2 a 1, el trabajo de esta fuerza con la que empujo es mayor que 0. O sea, siempre me da positivo, quiere decir que sumo este trabajo más este trabajo para volver, me da mayor que 0. Eso implica que no es una fuerza conservativa, porque si no me debería dar 0 el trabajo, pero además a esta se la llama fuerza motora. ¿Por qué motora? Porque esta fuerza le entrega energía al sistema, a diferencia de la fricción, que es una fuerza disipativa. Porque es una fuerza que le hace perder energía al sistema. ¿Sí? O sea que dentro de las fuerzas no conservativas, esa fuerza no conservativa puede ser disipativa o puede ser motora. Cuando yo empujo algo, le estoy entregando energía para que eso se mueva, para que eso cambie su rapidez. ¿Sí? Entonces ahí estoy en presencia de una fuerza motora. Más o menos, ¿queda la idea? Sí, profe. Ya la clase que viene es como que vamos a retomar desde acá, desde caracterizar, digamos, las fuerzas conservativas y no conservativas, y eso nos va a llevar al teorema general de la conservación de la energía mecánica. Ahora ya hablando de la energía total mecánica. ¿Sí? Bien.